Señores, continuamos hoy en Los Catedráticos, programa especial de cada lunes, hoy hablando de tuberculosis. 809-682-9850, 809-682-9850 es la línea local, la línea internacional es 1-833-380-0062. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier comentario respecto al tema que estamos tratando en el día de hoy, no dude en llamarnos, no dude en contactarnos, porque la información que damos acá no es para profesionales, sino que es para la población. Así que usted motívese, llámenos, coméntenos y participe de la producción que cada día nosotros, a través de estas frecuencias compartidas, pues llevamos para la población. Tuberculosis, ¿cuándo, doctor Miguel Catalino, se puede decir que hay documentación histórica en la línea del tiempo de la tuberculosis? ¿Desde cuándo hay, digamos, datos de que aparece esta enfermedad? Porque evidentemente que con Koch, ¿verdad? Pues aparece el causante y, digamos, la parte de anatomía patológica. Aquí está el responsable. Pero ¿desde cuándo se habla de tuberculosis? Ya vemos que, por ejemplo, en la Biblia hay textos antiguos, ¿no? Sí, incluso en las momias egipcias, o sea, mucho antes de Cristo ya había tuberculosis. Ya había tuberculosis. Y hay evidencias. Exacto. Pero ya de manera formal, en tiempos modernos, hubo una discusión a nivel de Europa, con Vallemir principalmente y Robert Koch. Luego entró Pasteur en algún momento. Y de repente, en 1882, Robert Koch evidencia que la tuberculosis no es lo que se está imaginando el mundo en ese momento. Incluso lo ligaban a cuestiones de hechicerías y de ciertas condiciones. Robert Koch demuestra que la tuberculosis es producida por un bacilo, que en honor a su nombre se le llama el bacilo de Koch. Exacto. Pero es una micobacteria, o sea, es un germen que está constituido genéticamente por hongo y bacteria. La primera entonces evidencias científicas de tuberculosis se originaron en ese siglo XIX con Robert Koch. Yo diría, y así ya termino ese preámbulo, en el sentido de que quien realmente y científicamente le pone la tapa al pomo con la lucha antituberculosis es el doctor Carl Stiblo. Carl Stiblo cayó precisamente, así como lo hizo Lalonde con la medicina, cayó en una investigación en la India donde él demostró la evolución natural de la tuberculosis. Y como ustedes saben que en aquellos tiempos no había medicamento, el primer medicamento se descubrió en 1943, que fue la streptomicina, que se creyó que era la panacea y que ya se iba a acabar la tuberculosis, pero la historia es larga y la contaremos después en otro ambiente de mayor tiempo. Entonces, Stiblo demuestra que si usted toma 100 pacientes con tuberculosis pulmonar activa y no le da tratamiento, más de la mitad va a superar la enfermedad de manera natural, sin medicamento. Oigan eso, en aquellos tiempos, ¿no? Sí. Sin medicamento la va a desarrollar. Ya otro la van a desarrollar generalmente antes de los 5 años. Y otra ligera proporción, menos de un 15, la desarrolla después de los 5 años. Lo que quiere decir es que si usted está en contacto y no se protege con una persona con tuberculosis activa, pulmonar activa, si usted está en contacto, lo más probable es que usted, si desarrolla la enfermedad, la va a desarrollar antes de los 2 años. En la medida del tiempo, si no la desarrolla en esos 2 años y se va alejando el tiempo, las posibilidades son mayores de que usted no la desarrolle. Okay. Eso se llama la evolución natural de la enfermedad. En esa evolución natural, pues algunos pacientes se pueden complicar de no ser atendidos y diagnosticados a tiempo, doctora Madeline Ceballos. Con usted nos gustaría poder abordar el tema del diagnóstico. ¿Es difícil establecerlo? ¿Cuáles son esas pruebas insignias para poder determinar que ese paciente tiene la enfermedad?
No es difícil, realmente es un diagnóstico que se hace a veces hasta por la clínica del paciente. El cuadro clínico que ya describimos previamente, tos con expectoración 2 semanas o más, fiebre vespertina, evidencia de sangrado proveniente de las vías aéreas. Cuando investigamos a este paciente, realizamos pruebas de detección para tuberculosis, dentro de las cuales tenemos la baciloscopía, que es una prueba bastante costo efectiva, es accesible a un buen costo y la realizamos prácticamente en todos los laboratorios a nivel nacional. Baciloscopía seriada de esputo. Igualmente se puede solicitar el GeneXpert, muy importante, porque no solamente tiene mayor sensibilidad, sino que también nos puede dejar saber si existe resistencia a alguna de las drogas antituberculosas, especialmente la rifampicina. GeneXpert MTB-RIF, que es el que más se emplea en la mayoría de los casos. También podemos realizar el PPD, el derivado proteico purificado, que se realiza infiltrando el inóculo infeccioso en la piel del paciente y bueno, se realiza una lectura posterior a las 72 horas, pero también está el cuantiferón TB-Gol, que lo realizamos en sangre. Ahora, de las pruebas más valiosas son las que se realizan en el esputo y las que confirman como tal, las ideales como tal, son las que tienen que ver con la biopsia. Cuando realizamos una biopsia directa y se observa la presencia del granuloma, eso es lo más confirmatorio que tenemos para tuberculosis. Pero también está el cultivo especial para micobacterias, que es otra de las pruebas más especializadas. No se realiza de manera sistemática porque no es tan costo efectiva, el tiempo de reporte de este estudio es un poco más prolongado, pero también es sumamente útil para identificar como tal qué micobacteria es la que está ocasionando este cuadro de tuberculosis en el paciente. A esto también le vamos a añadir las imágenes médicas, radiografía de tórax, tomografía de tórax, que nos pueden ayudar pues a soportar y a fundar un poquito más la sospecha diagnóstica. Excelente. Bueno, y una vez se establece ese diagnóstico, doctor Julio Ángel Pérez, ya usted hablaba de ese seguimiento que hay que dar al paciente, el trabajo que ustedes realizan en el programa de tuberculosis de parte del Ministerio de Salud Pública, y nos gustaría poder entonces en esta parte hablar de opciones de tratamiento. ¿Qué tratamiento lleva cada paciente? Entendiendo de que las condiciones generales del paciente pues van a determinar un tratamiento específico, qué tiempo puede tardar el tratamiento y qué tanta adherencia hay de parte de los pacientes con tuberculosis a sus tratamientos establecidos. Bien, antes de abordar esta pregunta, me gustaría complementar la respuesta de la doctora, simplemente diciéndole a todos que actualmente en el país el diagnóstico para tuberculosis es totalmente gratis. Excelente. En toda la red pública del país. Es decir, que si usted tiene alguno de estos síntomas que hemos estado mencionando o conoce a alguien que lo tenga, puede ir a cualquier centro médico, no importa el nivel, puede ser una UNAP, un hospital, el que le quede más cercano, y pedir que usted quiere evaluarse para tuberculosis y le van a dar la asistencia. Entrando ya a la pregunta del tratamiento, luego de esta aclaración del diagnóstico, tenemos actualmente varios esquemas de tratamiento dependiendo de la cepa que tiene la persona. Dígase, tenemos una cepa que es sensible a todas las drogas que utilizamos para tratar la tuberculosis, y también tenemos cepas que son resistentes a una o más de estas drogas. Contamos con un tratamiento de primera línea, que son las 4 drogas que la doctora no me deja mentir, siempre nos la enseñan en la universidad como RIPE. Nosotros ya tenemos, la llamamos de otra forma, que es la rifampicina, la isoniazida, el etambutol y la piracinamida. Nosotros lo conocemos como RHZE, ya no tanto como RIPE, pero bueno, es lo mismo. Este sería el tratamiento de primera línea para todos los pacientes que son sensibles a esta. Ya luego, si tenemos algún paciente que haya desarrollado alguna resistencia a una de estas drogas, contamos con otros esquemas ya más personalizados que se adecúan dependiendo de la resistencia que el paciente haya creado y a qué droga haya creado la resistencia. Ya anteriormente, estos tratamientos tenían una duración, dígase el de segunda línea para pacientes resistentes, tenía una duración de 18 meses hasta 2 años, de los cuales 6 meses eran inyectables endovenosos. O sea que era terrible para el paciente. Una de las causas, para responder ya la otra pregunta, por lo que abandonaban el tratamiento. Claro. Ya hoy en día, gracias a todo el esfuerzo
que se ha realizado, pues tenemos un tratamiento acortado que dura de 9 a 12 meses, en los cuales eliminamos por completo el inyectable. Ya todo es vía oral. Esto es para pacientes drogoresistentes. Para pacientes sensibles, el tratamiento sigue teniendo una duración de 4 a 6 meses con las drogas de primera línea. Recordar a todos, para que sepan que también todos estos tratamientos son totalmente gratis en todos los centros de salud de la República Dominicana. O sea que si usted presenta algún síntoma, vuelvo y le repito, va a poder ir a cualquier centro médico, le van a realizar su diagnóstico y le van a proporcionar su tratamiento totalmente gratis todo el tiempo. Que en esta enfermedad en particular, con tema de acceso a diagnóstico y acceso a tratamiento, no tenemos traba. No. El paciente tiene ahí las herramientas para poder ser abordado adecuadamente y evitar las complicaciones. ¿Que pueden ser cuáles, doctora Madeline Ceballos? Las complicaciones que regularmente presentan estos pacientes. Bueno, mira, las complicaciones pueden ser devastadoras, de hecho, y van, como dice mi maestro Rancière, las 4 grandes P de la tuberculosis. Pérdida importante de pulmón. Usted puede perder una partecita de un pulmón como puede perder un pulmón completito por la tuberculosis. Pérdida significativa del tejido pulmonar y por ende esto también se traduce en pérdida de la funcionalidad de este órgano. Es decir, mientras menos pulmón tiene nuestro paciente, pues por ende menos va a respirar el paciente. Puede caer de hecho en insuficiencia respiratoria. Por otro lado, pérdida importante de sangre. Como bien comentamos al inicio, el sangrado proveniente de las vías aéreas debe siempre motivarnos a detectar esta enfermedad. Y es que en muchos casos el sangrado puede ser tan abundante que amenaza la vida del paciente. Por ende, la hemoptisis masiva, un sangrado masivo que pone en riesgo la vida del paciente. Pero también, por otro lado, tenemos la pérdida importante de peso. Son pacientes que caen en una pérdida ponderal, en un estado de malnutrición, de desnutrición sumamente importante. Todo esto a la larga se traduce en un paciente que desarrolla cambios crónicos a nivel pulmonar. Es un paciente neumópata crónico que a la larga puede convertirse de hecho en un inválido respiratorio. Un inválido respiratorio es una persona que para salir de aquí a las afueras de este edificio necesita asistencia de otra persona, una silla de ruedas, un tanque de oxígeno, que son complicaciones bastante graves y devastadoras en la calidad de vida de una persona. Entonces tenemos ahí la fibrosis pulmonar, sumamente importante, el fibrotórax, que sobreviene a los casos graves de tuberculosis. Y recordemos que también estos procesos cicatrizales, fibrosantes del pulmón, pues también hacen propenso a este paciente a desarrollar un tipo de cáncer, que es el adenocarcinoma. Donde sea que tengamos procesos de cicatrización masiva, de fibrosis importante, y dicho sea de paso, la tuberculosis es una de las enfermedades que más procesos cicatriciales ocasiona a nivel pulmonar, pues por ende también está ahí la posibilidad de desarrollar un cáncer de pulmón. Ok, excelente. Hablaban del tema de la pérdida de peso, que es importante en esos pacientes. Y usted mencionaba que uno de los factores de riesgo es el tema de una malnutrición. Entonces, acompañado a ese tratamiento, doctor Miguel Catalino, ¿qué importancia tiene cuidar la alimentación de ese paciente en ese proceso de recuperación y de tratamiento que se establece? Sí, aprovecho ahí, pero sin salirme de esa línea, algo que estaba enfocando el doctor Julio Pérez en el sentido de recordar a esos radioescuchas a quienes ustedes se deben como director del programa y yo también. Es el hecho de que usted tiene tos, aunque no tenga expectoración de más de 4 semanas, 1 mes, 2 meses tosiendo, vaya al médico, que por ahí anda algo mal. Claro. Y es mejor ir al médico temprano porque la tuberculosis se cura. Oigan eso, señores, la tuberculosis se cura. La tuberculosis no es la cosa de hace 40, 50 años, no, se cura. Y acaba de decir el doctor Julio Pérez que el Programa Nacional contra la Tuberculosis está facilitando de manera gratuita en todo el país el diagnóstico, el tratamiento, cualquier sea. Entonces aprovechenlo, es segura. La otra es abandonar el tratamiento. Eso sí es peligroso. Si usted fue diagnosticado con tuberculosis,
y está recibiendo un tratamiento, sea por asunto de distancia, porque el trabajo, pues no está trabajando, comuníquese con su centro de salud pública más cercano. ¿Cuál es el peligro? Ellos le van a dar una estrategia a seguir, pero no deje su tratamiento. ¿Cuál es el peligro? Porque ahí se grave. ¿Cuál es el peligro? Bueno, el peligro es, y no quiero meterme en el tema de la especialidad clínica, como nosotros tenemos aquí un panel completo. ¿Cuál es el peligro, doctora Madeline Ceballos? El peligro, exacto, Ceballos, ¿cuál es el peligro de abandonar de la el tratamiento? resistencia bacteriana? La cosa, el fallo del tratamiento es lo primero. ¿Perdón? Fallo terapéutico. Si se abandona el tratamiento, entonces eso lleva a fallo en el tratamiento. Es decir, es un paciente que, bueno, empieza el tratamiento, no lo lleva de la manera correcta, no lo lleva con la suficiente disciplina, responsabilidad, lo toma de manera irregular. Es un paciente que todavía al tercer mes de tratamiento, al cuarto mes, va a tener pruebas de tuberculosis que están positivas, va a tener persistencia de los signos y síntomas. Y en definitiva, a la larga se declara como que el tratamiento fue fallido. También pero lo que falló fue la responsabilidad del paciente. Sí. Por eso siempre nosotros los neumólogos, cuando tenemos pacientes que son diagnosticados con tuberculosis, exigimos absoluto compromiso y responsabilidad. Este es un proceso donde la disciplina del paciente es decisiva. O sea, el paciente que no toma el tratamiento adecuadamente, en primer lugar, fallo terapéutico, pero por otro lado también resistencia a los fármacos de primera línea. Y desarrollar resistencia a los fármacos antituberculosos ya es una condición que es una crisis sanitaria actualmente en el mundo, la drogoresistencia a los fármacos de primera línea. Entonces, la resistencia antibiótica se conlleva en sí pues a complicaciones también, a una tuberculosis más agravada, a cuadros graves, cuadros más complejos y de hecho en algunos casos intratables, que fallecen muchos pacientes todavía al sol de hoy por precisamente tener resistencia a los fármacos antituberculosos. Entonces estamos hablando, Liz, de una situación que es bastante seria. El dominicano tiene por tradición que se le coloca un tratamiento, mire, usted va a usar estos antibióticos por 7 días, perfecto. No refiriéndonos a la tuberculosis, por cualquier otra razón. Y da la casualidad que él se siente mejor a los 3 días y abandona el tratamiento. Entonces eso lleva a que haya una resistencia. Pero en el caso del tratamiento para la tuberculosis, esto significa que probablemente este paciente se complique y hasta fallezca. Buenos días, vamos a darle chance a la gente. 809-682-9850, diga usted. Adelante. Le llaman el malogrado. Perdón, ¿sí? Malogrado le llaman a esa gente. ¿Cómo? Repita la pregunta, por favor, que no la escuchamos. No, alcancé a escuchar que si al tuberculosis es el que le dicen el malogrado, doctor Catalino, bueno, es así. Ahí los dominicanos somos famosos en eso, en los sobrenombres y las cosas. Ajá. La palabra malogrado, que se fijó mucho, ya yo casi no la escucho, era aquellas personas que estaban en mala condición física, que lucían así. Parece un malogrado. Atléticos, flaquitos, delgados. Sí, entonces, el tuberculosis adquiere esa característica. El paciente tuberculoso. Le voy a hacer una anécdota. Adelante. Una anécdota. Yo siempre he sido delgadito, fíjense, a mi edad, como luzco. Sí. Como luzco, doctor. Entonces, a mi edad, que saludable. Hace mucho que nací. Y de repente. En la época de Balaguer usted no estaba. Usted no estaba. En la calle. No, escuchen. Usted no estaba saludable en la época de Balaguer porque la gente decía estoy gordo y colorado. Significaba que estar gordo era. No, yo estaba en condiciones porque incluso tenía tiempo para luchar y demás. Entonces, en ese sentido, señores, le hago la anécdota. Yo siempre he sido delgadito, pero llegó un momento que tenía un problema con una hernia hiatal. Segundito, no nos cuelgue, por favor. Me puse como 80 o 70 libras. Sí. Me monto en un carro público y cuando subo en el carro público ya hay como 4 o 5 pasajeros más y el chofer, y alguien en la esquina donde se desmonta un pasajero me alcanza y dice: "Oh, Catalino, ¿cómo te está? ¿Cómo te da tuberculosis?" Mi madre. Sálvese quien pueda. Todo el mundo corriendo. Se bajaron. Irresponsable. Porque si usted está malogrado, entonces ¿por qué no lo dijo? No se sube en mi carro. Entonces, lo del malogrado era algo despectivo incluso. Sí, así es. Vamos a darle chance a la gente. 809-682-9850.
por poco lo linchan. Adelante. Buen día, gracias por la cátedra, como siempre, interesante. Gracias. Implicaciones del tabaquismo y la tuberculosis. Gracias. Excelente pregunta, como siempre. ¿Qué importancia tiene en el paciente que tiene tuberculosis y fuma? Bueno, siempre resaltamos el hecho de que fumar es el primer factor de riesgo para desarrollar cualquier enfermedad pulmonar, sea infecciosa, sea estructural, sea cual sea la enfermedad, fumar, ¿ok? Recordemos que el hábito de fumar, el cigarrillo, contiene una gran cantidad de sustancias lesivas, inflamatorias, nocivas, que resultan dañinas para las vías aéreas, para el pulmón. Lo daña, lo destruye. Y por ende, el paciente que fuma ya tiene por ahí una puerta de entrada para que este germen oportunista pueda ingresar a sus vías aéreas y producir todas estas complicaciones catastróficas propias de la tuberculosis. Excelente. Vamos a darle chance a la gente, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Buenos días. Buen día. Oiga, yo quería que me dieran la dirección. ¿De dónde es que consulta el doctor Amaury? El doctor Amaury. Sí. Está en ginecología y obstetricia. ¿Ginecología? Y obstetricia. El cardiólogo. No, ese es el doctor Ángel González Medina. Claro. Abel González. Es de Abel González de la Lincoln. Bueno. Excelente. Señores, hoy conversamos con un elenco integrado por Julio Ángel Pérez, quien es el coordinador del programa de vigilancia de tuberculosis del Ministerio de Salud Pública, la doctora Madeleine Ceballos y el doctor Miguel Catalino, hablando de tuberculosis. Buenos días. Buenos días. Aló. Adelante. Sí, una pregunta, por favor. Sí. Esa gente que vive al lado de un taller de pintura, talleres, y también viven al lado de un juquero, una gente que fuma juca, que fuma droga y vaina, Sí. que ese humo se le mete para la casa. ¿Qué se puede hacer con esa situación? ¿Qué puede hacer Salud Pública con eso? Ay. ¿Qué puede hacer Salud Pública con eso? ¿Usted sabe algo, doctor? Bueno. Si hay un riesgo para la salud pública, digamos, porque pienso que es más fácil así organizarle la pregunta al amigo Radio Escucha, como por ejemplo, si hay humareda, si hay exposiciones de sustancias como los talleres de pintura, en fin, y afecta a la comunidad. ¿Hay algún programa que pueda identificar ese peligro? Y entonces, porque es interesante el hecho de que decimos que la gente no fume, pero entonces hay comercios que están permanentemente con el tema de la juca, lo mencionó. Ay, sí. Y usted entonces tiene humo de segunda mano. Bueno, podría dirigirse a su dirección de área de salud, dependiendo de donde usted resida. Cada municipio, sector de aquí del país tiene una dirección de área de salud ligada directamente a salud pública, y allá puede levantar la denuncia y ellos le dirán cuáles son los pasos a seguir y le darán la asistencia. Excelente. Bueno, es momento de hacer una breve pausa. Les motivamos a que sigan en sintonía con este lunes de catedráticos súper interesante, así que no le cambie, volvemos en breve.